Papá Dios, te damos gracias por esta mañana. Gracias porque estamos reunidos como tu pueblo redimido, como un solo pueblo, como un cuerpo para adorarte, para escuchar tu voz, Señor. Te rogamos que tu Espíritu Santo esté trabajando en nuestros corazones en esta mañana, que tu Espíritu nos recuerde y nos enseñe tu palabra, Señor. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Les decía que hoy, como es fin de mes, estamos haciendo un break en la serie de sermones que generalmente hemos estado teniendo en el libro de Malaquías y vamos a tocar un tema especial. El miércoles pasado fue 21 de septiembre, día donde se celebra la amistad, el amor. Y después de haber compartido con el grupo de jóvenes en su cena evangelística acerca del tema del amor y también de haber hablado de este mismo tema con los adolescentes de la iglesia una semana antes de esta cena, pensé que en el contexto de toda la iglesia reunida sería bueno tocar algo relacionado a ese tema. Entonces, hoy vamos a hablar acerca del tema de la unidad. Es un tema que está muy relacionado al amor, el tema de la unidad. Y para comenzar a reflexionar acerca de este tema, quisiera hacer una pequeña dinámica que hicimos con mi grupo de matrimonios hace un par de semanas cuando teníamos nuestro estudio bíblico. Con mi grupo de matrimonios estábamos haciendo una pequeña dinámica para ver un poquito cuáles eran las diferencias que teníamos con nuestros cónyuges. Entonces, ahora en el contexto de la iglesia reunida, quiero que hagamos esta pequeña dinámica para identificar la diversidad que tenemos en nuestra iglesia. Entonces, yo voy a ir dando una serie de categorías a las cuales les voy a pedir que ciertas personas levanten la mano. Es bien sencillito. Vamos a hablar de la música primero. Los que prefieren música clásica o más parecido a la música clásica van a levantar la mano, y los que prefieren tal vez música más contemporánea, más moderna, van a quedarse con la mano bajada. Entonces, a ver, en música clásica o música contemporánea. ¿Quiénes prefieren más música clásica? Levanten la mano. Bien. La mayoría, creo, música contemporánea, ¿no? Películas. Los que prefieran más comedias van a levantar la mano, y los que prefieran más dramas van a quedarse con las manos abajo. Entonces, ¿qué prefieren? ¿Comedias o dramas? A ver. Bien, igual más dramáticos creo que somos aquí en la iglesia. Ya. Hábitos alimenticios. Los que prefieren la buena nutrición van a levantar la mano. Los que prefieren la comida chatarra van a quedarse con la mano abajo. Entonces, a ver, ¿qué prefieren? ¿La buena nutrición o la comida chatarra? Buena nutrición. ¿Será verdad? Pero yeah. Yo prefiero la comida chatarra. Ya. Finanzas. Los que son más ahorradores van a levantar la mano, y los que son más gastadores van a quedarse con la mano abajo. ¿Quiénes son los ahorradores? A ver. Bien, yo soy gastador, igual que los que se han quedado con la mano abajo. Vacaciones. En las vacaciones, los que prefieran realizar varias actividades planificadas van a levantar la mano, y los que prefieran solamente relajarse y descansar van a mantener la mano bajada. Entonces, vacaciones, ¿qué prefieren? ¿Actividades o relajarse? Actividades, bien. Ya, tecnología, esta es la última. Los que prefieran estar conectados con el mundo, con todos sus dispositivos, van a levantar la mano. Los que prefieren estar desconectados van a mantener la mano abajo. Entonces, tecnología, ¿conectados o desconectados? Bien, la mayoría conectados, súper. Entonces, hemos visto que tenemos diversidad de gustos, diversidad de intereses. Y las categorías que acabo de mencionar en esta pequeña dinámica son tal vez cosas pequeñas, podríamos decir hasta temas triviales. Y podríamos también decir que estas pequeñas diferencias no son un impedimento para la unidad en la iglesia. Pero nosotros también tenemos diferencias, no solo en estas cosas pequeñas como tecnología, vacaciones, etcétera, sino que también tenemos diferencias en cuanto a temas más complejos. Ahora, no les voy a pedir que levanten la mano, pero por ejemplo, tenemos diferencia en temas políticos. Por ejemplo, tenemos diferentes opiniones acerca del actual gobierno. Tenemos diferentes opiniones acerca de gobiernos pasados en nuestro país. Tenemos diferentes opiniones, por ejemplo, en temas sociales, acerca de la crisis de refugiados venezolanos que han estado llegando constantemente a nuestro país. Hay diversidad de opiniones. Tenemos diversidad de opiniones en temas de salud. Tenemos diferentes opiniones acerca de la vacunación contra el COVID, acerca del uso de barbijos, acerca del virus mismo. ¿Cómo podemos vivir en unidad
en medio de tanta diversidad, a tantos niveles diferentes de la vida, diversidad desde los temas triviales de la vida hasta los temas más complejos de política, sociedad y salud. Sería, pienso, muy idealista y muy irrealista pensar que por ser cristianos todos vamos a tener la misma opinión acerca de todos los temas de la vida. ¿Cómo podemos vivir en unidad como iglesia en medio de la diversidad? Veamos lo que dice la Biblia acerca de la unidad cristiana. Y en esta mañana vamos a leer Juan capítulo 17, los versos del 20 al 24. Y en esta mañana voy a estar usando la versión Nueva Biblia de las Américas, para los que quieran leer la misma versión que yo tengo. Antes de leer este pasaje, permítanme ponernos un poquito en contexto. La noche antes de su muerte, la noche de su arresto, Jesús oró a su Padre. Y esta oración está registrada en Juan 17. Los versículos que vamos a leer ahora son la parte final de esta oración de Jesús. Y él dijo lo siguiente, Juan 17, 20 al 24. Dice, pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. En este pasaje les decía, Jesús está pronto a ser arrestado. Esta fue la noche de su arresto. Pronto iba a ser crucificado. Y él ora acerca de este tema tan importante, acerca de la unidad de la iglesia. Él no solamente estaba orando por los apóstoles que estaban acompañándolo aquella noche, sino que, como dice el versículo 20, él estaba orando, fíjense, el 20 dice, también por los que han de creer, también por los que iban a creer en él a través de la predicación de los apóstoles. Es decir, él está orando por todos los cristianos. Esta es una de las partes de la Biblia que cuando la leemos necesitamos decir, aquí estoy yo. Ahí estás tú en esa oración de Jesús. Ahí estoy yo, ahí estamos nosotros. Jesús aquella noche estaba orando por ti. Jesús aquella noche de su arresto estaba orando por mí, por todos nosotros, y él pide, según el verso 21, que seamos uno. Él pide por la unidad de la iglesia. Y en esta mañana quiero que veamos dos aspectos de esta unidad de la iglesia. Primero, en primer lugar, vamos a ver la realidad de la unidad en la iglesia, la realidad de nuestra unidad. Y en segundo lugar, vamos a ver el resultado de nuestra unidad. Entonces, veamos la realidad de nuestra unidad y voy a volver a leer el verso 20 hasta la primera parte del verso 21. Dice, pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. ¿A qué se refiere Jesús cuando dice que todos sean uno? ¿Cómo puede un grupo de N personas ser uno? Pongamos un número. Según la organización Lifeway Research, hasta mediados del año 2022, en el mundo hay 2.56 mil millones de personas que se identifican como cristianos. 2.56 mil millones. Y dice que para el año 2050, este número va a alcanzar los 3.33 mil millones de personas que se identifican como cristianos en el mundo. Entonces, pongámosle ese número. ¿Cómo puede un número tan grande, 2.56 mil millones, ser igual a 1? Matemáticamente es imposible, ¿no? Sin embargo, 2.56 mil millones de personas y muchos más pueden ser uno
Porque esta unidad está fundamentada, cimentada en la unidad de Dios mismo. ¿A qué me refiero? Fíjense lo que dice Jesús en el verso 21. Dice que todos sean uno como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros. Dios es uno. Dios es uno. Y en Dios hay unidad entre sus personas. ¿A qué me refiero? El Padre, como dice Jesús en este versículo, el Padre está en el Hijo. El Hijo está en el Padre. Y sobre esa base, Jesús dice en el verso 21, que también ellos estén en nosotros. La unidad de Dios es el fundamento para la unidad cristiana. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Dios, estamos unidos a Él. Un Dios que en sí mismo es una unidad en la diversidad. Una doctrina importantísima del cristianismo bíblico y del cristianismo histórico es la doctrina de la Trinidad. Creemos en un solo Dios que es una unidad en su esencia, es una unidad en su ser. Y dentro de esta unidad, Dios es tres en subsistencia. Es decir, dicho de otro modo, Dios es tres en personas. Y esto se ve reflejado en esta oración que hace Jesús en Juan 17, donde vemos una unidad en Dios, pero también vemos una clara distinción entre las personas de la divinidad. El verso 21, fíjense, dice, tú, oh Padre, estás en mí, yo en ti. El verso 22 dice, nosotros somos uno. Entonces se dan cuenta que se ve esa unidad, pero también esa distinción clara entre las personas de la divinidad. Lo mismo se ve también en el Evangelio de Juan, un poco antes, en el capítulo 14, cuando Jesús está hablando acerca del Espíritu Santo. Y cuando Jesús habla acerca del Espíritu Santo, se ve esta unidad en la diversidad de Dios. Cuando Jesús dice en Juan 14, 16 al 17, dice que el Padre les dará otro consolador. Más adelante dice que este consolador va a ser el Espíritu de verdad. Y refiriéndose a este Espíritu, Jesús dice, yo vendré a ustedes. Jesús y el Espíritu son uno en esencia. Hay una unidad, pero hay una clara distinción en las personas. El Hijo y el Espíritu son dos personas diferentes y distinguibles dentro de la deidad. Al igual que el Hijo y el Padre, hay una unidad, pero hay una distinción clara entre las personas de la deidad. El filósofo cristiano Francis Schaeffer dijo lo siguiente en uno de sus libros. Él dijo, con la doctrina de la Trinidad, la unidad y la diversidad son Dios mismo. Tres personas, aunque un solo Dios. Esto es la Trinidad y no menos que esto. La unidad y la diversidad son Dios mismo. Qué buena frase. La unidad y la diversidad son Dios mismo. Dios, Él es el fundamento de estas cosas. Dios es el fundamento de la unidad y la diversidad. Si Dios fuera un ser solitario, la unidad de la iglesia no sería posible. ¿Cómo podría un Dios solitario darnos algo que no tiene? Pero como Dios es uno, es una Trinidad, nosotros, su iglesia, podemos ser uno y experimentar unidad en medio de la diversidad. Por eso Jesús describe y habla de esta unidad en su oración en varias maneras. En el verso 21 nos da a entender que somos uno como el Padre está en el Hijo y como el Hijo está en el Padre. El verso 21 también nos da a entender que somos uno porque estamos en Dios. Dice que también ellos estén en nosotros.
El verso 23 dice que somos uno porque Dios está en nosotros. Dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad. Esa es la petición que Jesús hace. Dios en nosotros y nosotros en Dios. Así como el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre. Esa es la base y el fundamento de nuestra unidad como cristianos. Ahora entonces, vale la pena preguntarnos, hablando de esta oración de Jesús, ¿cómo fue respondida esta oración? Es decir, ¿cómo respondió el Padre a la oración del Hijo en Juan 17? El resto del Nuevo Testamento habla de esto. Podemos ver cómo el Padre ha respondido. Solo voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, Efesios 2, 11 al 22, si gustan pueden tomar apuntes y leer estos pasajes más adelante, hablan de que por la sangre de Cristo hemos sido unidos el uno con el otro. Eso es algo que ya ha sido conseguido por el sacrificio de Cristo. Por la sangre de Cristo hemos sido unidos el uno con el otro. Romanos 12:5 habla de que somos un cuerpo en Cristo, miembros los unos de los otros. Primera de Corintios 12:13 dice que por el Espíritu Santo, todos fuimos bautizados en un mismo cuerpo. Segunda de Corintios 13:14 y Filipenses 2:1 hablan acerca de la comunión, es decir, de la participación del Espíritu Santo, de la que somos parte todos los cristianos. Entonces, cuando leemos Juan 17 y esta petición de Jesús, no es una petición para nosotros. Es decir, ¿a qué me refiero? Jesús no nos está rogando a nosotros. Jesús no nos está diciendo, por favor, cristianos, les ruego que ustedes se esfuercen para conseguir la unidad. No, para nada. La petición de Jesús va dirigida al Padre. Y por lo que leemos en el resto del Nuevo Testamento, esa petición ya fue respondida por el Padre. Dios ya ha conseguido en Cristo unidad. Es una realidad. No es algo que nosotros tengamos que conseguir por obras. Es algo que por gracia Dios ya ha hecho. Por los méritos de Cristo y por la obra del Espíritu, Dios ya ha conseguido la unidad en la iglesia. Dios Padre nos ha escogido, nos ha llamado, nos ha adoptado sobre la base de lo que Dios Hijo consiguió con su muerte y resurrección. Y nos ha sido dado Dios Espíritu, Espíritu Santo, para sellarnos y hacernos partícipes de esta unidad. Ya está hecho. Nosotros no tenemos que ganarlo por nuestras obras. Nosotros no tenemos que conseguir la unidad. Ya está hecho. Por gracia nos ha sido concedida la unidad en medio de la diversidad. Entonces miremos a nuestro alrededor en esta iglesia local. Los que hemos tenido fe en Jesús ya somos uno. Es una realidad. Pensemos también en nuestros hermanos y hermanas en otras partes del mundo. Por ejemplo, en África, donde nuestros queridos Pablo y Debbie van a ir pronto. Somos uno con ellos. Somos uno con nuestros hermanos y hermanas en el resto del mundo. Esa es una realidad. Entonces, si la diversidad de creyentes verdaderamente ya somos uno, como Dios es uno, es decir, si esto es ya una realidad que Dios ha conseguido por nosotros, ¿cómo debería cambiar esto la manera en la que nos miramos los unos a los otros? ¿Cómo debería cambiar esto la manera en la que nos tratamos los unos a los otros? ¿Cómo cambia esto la manera en la que nos relacionamos en la iglesia? A fines del año 2019, durante ese tiempo tan feo de conflictos políticos y sociales, con mucha pena vimos que cristianos menospreciaban a otros cristianos por tener una opinión política diferente. En aquella época veíamos como de repente una posición política, en cierto modo, llegó a ser equivalente supuestamente a ser cristiano, como si uno no pudiera ser cristiano y tener una opinión política diferente. Lo mismo podríamos decir que ocurrió durante la pandemia, donde en algunos casos perspectivas en contra o a favor de la vacunación contra el COVID o del uso de barbijos, etcétera,
se volvieron en algunos círculos casi representativas de la fe cristiana, como si ser cristiano fuera sinónimo de estar en contra de la vacuna o a favor de la vacuna. En la iglesia hay diversidad. No podemos esperar que todos coincidamos con la misma opinión acerca de todos los temas. Sin embargo, ya hay una unidad real que ha sido obtenida por Cristo. Es algo que nosotros no hemos obtenido, es algo que nos ha sido dado por gracia. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos responder a esa gracia con fe. Si Dios dice que somos uno, tengamos fe en la palabra de Dios y respondamos a esa gracia con fe diciendo, Señor, tu palabra dice que somos uno. Entonces yo voy a creer en esto y voy a tener fe en esto. Entonces voy a tratar a mis hermanos y a mis hermanas que tienen opiniones diferentes a las mías con amor. Con el mismo amor con el que tú me has amado. Con el mismo amor con el que el Padre ama al Hijo desde la eternidad. Por eso Jesús dice en el verso 24, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Parte del resultado de esta unidad es el amor en la iglesia. En un momento más vamos a volver a este tema. Pero entonces, hasta ahora hemos visto que la unidad en la diversidad de la iglesia ya es una realidad que ha sido obtenida por Cristo. Es una unidad fundamentada en la unidad de un solo Dios en sus tres personas. Y ahora veamos entonces cuál es el resultado de nuestra unidad. Juan 17, 21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Y el verso 23 dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad. ¿Para qué? Dice, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Entonces, el resultado de nuestra unidad, el resultado de la unidad en la iglesia, según este pasaje, tiene dos partes. La primera dice, para que el mundo crea que el Padre envió al Hijo. Y la segunda es para que el mundo sepa que el Padre amó a los creyentes, tal como el Padre ha amado al Hijo. Veamos la primera parte de este resultado, para que el mundo crea que el Padre envió al Hijo. En otras palabras, esto quiere decir que cuando el mundo ve a la iglesia, cuando el mundo ve a los cristianos, cuando estos viven conforme a la unidad que tienen en Cristo, el mundo debe decir, wow, verdaderamente son uno en Jesús. Verdaderamente entonces Dios envió a Jesús. Y este no es un mero asentimiento intelectual por parte del mundo, sino que el versículo 21 dice, para que el mundo crea que tú me enviaste, es decir, para que el mundo tenga fe en Jesús. Ahora, recordemos que al principio de esta oración decíamos que Jesús no está solamente orando por los apóstoles, sino que está orando para todos los que crean, para todos los que tengan fe. ¿Y qué pide Jesús para todos los que creen? Pide que sean uno. Y ahora está pidiendo que el mundo también crea. Entonces, si es que Jesús quiere que todos los que crean sean uno y Jesús quiere que el mundo crea, eso quiere decir que Jesús quiere que más personas vengan a ser parte de esta unidad de la que estamos hablando. Nuevamente, si es que Jesús quiere que los que crean sean uno y Jesús quiere que el mundo crea, entonces Jesús quiere incluir a más personas del mundo en esta unidad. La iglesia de Cristo entonces no es un club exclusivo. Por eso la Biblia enseña que tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, todos somos bautizados por el mismo Espíritu en un solo cuerpo. Entonces, necesitamos ser una comunidad con las puertas abiertas a todo el mundo. El deseo de Jesús es que el mundo crea, que el mundo tenga fe al ver la unidad de la iglesia. Una segunda parte del resultado de nuestra unidad es
que el mundo sepa que el Padre amó a los creyentes, tal como el Padre ha amado al Hijo. Eso lo encuentran en el verso 23. Para que el mundo sepa que el Padre nos amó, tal como el Padre ha amado al Hijo. En otras palabras, entonces, cuando el mundo vea la unidad de la iglesia, cuando el mundo vea a los cristianos que viven conforme a la unidad que tienen, el mundo debe decir, wow, verdaderamente Dios los ha amado. Verdaderamente el Padre ha amado a Jesús. Y para entender este amor, leamos el versículo 24. Dice, Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué estaba haciendo Dios antes de la fundación del mundo? ¿Qué estaba haciendo Dios antes de crear todo lo que existe? Dios no es un ser solitario que creó al mundo porque estaba aburrido, porque no sabía qué hacer. Dios no es un ser solitario que creó al mundo porque Él necesitaba que alguien lo ame. Dios es una Trinidad. Y antes de la fundación del mundo, el Padre estaba amando al Hijo. Antes de la fundación del mundo, Dios en sí mismo, en sus tres personas, se encontraba en un despliegue eterno y perfecto de amor. Por eso la Biblia puede decir firmemente que Dios es amor. Dios es la esencia de este amor. O en otras palabras, el amor es la esencia del Dios Trino. El famoso autor C.S. Lewis, en su libro Cristianismo y nada más, él dice, Dios no es una cosa estática, ni siquiera una persona estática. Si Dios fuera un ser solitario, Él sería algo estático. Y C.S. Lewis, en este libro, describe a Dios como una actividad pulsante y dinámica, una vida. Y dice, y casi una especie de drama. Y él dice, y casi, si esto no se juzga una irreverencia, una clase de danza. Una danza o un baile es algo dinámico, es algo que no gira en torno a una persona solitaria, sino que una danza gira en torno al otro. Una danza no es egoísta. El amor de Dios en sus tres personas es algo así como una danza dinámica. Y al crearnos, no fue por necesidad de amor, sino que Dios creó a la humanidad y nos invitó a ser parte de esa danza, a recibir el amor eterno con el cual el Padre ha estado amando al Hijo desde antes de la fundación del mundo. Pero nosotros, ¿cómo hemos respondido a esa invitación? Como seres humanos, le hemos dado la espalda a Dios y nos hemos rebelado contra Él. Hemos decidido hacer las cosas como a nosotros nos parece y no como Él nos dice en su palabra. ¿Y qué hizo Dios? En lugar de desecharnos, Él envió a su Hijo unigénito por amor, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. En otras palabras, a través de Jesús, Dios nos invita de nuevo a aquella danza de amor eterno y perfecto que tiene Dios. Y Jesús quiere que el mundo vea esa danza dinámica de amor en la unidad de la iglesia. Por eso dice, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Permítanme darles un ejemplo positivo acerca de esto. Cada año en Carnaval, con la iglesia, vamos por 4 días de campamento a los Yungas, al campamento El Puente. Y una de las cosas que me encanta de este campamento es la vida en comunidad cercana que compartimos durante esos 4 días. Durante esos 4 días cocinamos juntos, comemos juntos, charlamos, jugamos, estudiamos la Biblia juntos, cantamos todos juntos, limpiamos los baños juntos, adultos, jóvenes, niños, todos juntos. Vivimos esta unidad de una manera muy cercana cada campamento de carnaval. Y una segunda cosa que me encanta de estos campamentos es que al ver esa vida juntos,
A través de los años, muchos han llegado a conocer a Cristo y han decidido asistir a nuestra iglesia. El otro día nomás estaba conversando con un hermano de la iglesia que me decía que el campamento de carnaval fue la razón por la que él decidió quedarse en la iglesia de la comunidad. Obviamente la predicación de la sana doctrina fue un factor determinante e importante para él, pero la comunión en la unidad de la iglesia fue para él un factor decisivo. Como iglesia estamos llamados a ser un reflejo de la unidad y amor del Dios Trino. Eso se ve de una manera muy especial, por ejemplo, en los campamentos. Pero cuidado que volviendo de los campamentos, el sentido de unidad y de comunidad se venga abajo. Me encanta el nombre de nuestra iglesia. Nuestra iglesia se llama La Comunidad. Y me encanta porque es un nombre que refleja unidad en la diversidad. Es un nombre que refleja amor. Que por la gracia de Dios, entonces, esto se refleje también hacia afuera, para que el mundo vea esta unidad y para que el mundo crea que el Padre envió al Hijo. Y para que el mundo sepa que nosotros estamos unidos a Él, a Dios. Y para que el mundo sepa entonces que Dios es verdaderamente amor y que Él nos ha amado en Jesús. Y para que el mundo sepa que el Padre ha amado al Hijo desde antes de la fundación del mundo. Entonces, resumiendo lo que hemos visto en esta mañana, somos uno. Hemos hablado acerca de la realidad de nuestra unidad. Es algo que nosotros no tenemos que obtenerlo, es algo que ya ha sido obtenido para nosotros por gracia. Dios nos ha hecho partícipes de la unidad en Cristo, de la comunión del Espíritu Santo. Así como Dios es uno en sus tres personas, nosotros los creyentes somos uno en Él. Y hemos hablado también acerca del resultado de esta unidad. Primero, para que el mundo crea, para que el mundo tenga fe en Jesús. Y segundo, para que el mundo sepa que Dios es amor. ¿Cómo vamos a responder a esta gracia que se nos ha sido concedida en la unidad de la iglesia? Estoy seguro que hay varias aplicaciones. Permítanme solo mencionar algunas. El entender la realidad y el resultado de nuestra unidad en Cristo debe informar nuestra vida en comunidad. Por ejemplo, el cristianismo entonces no puede ser una religión individualista. Es decir, la cultura cristiana individualista de decir todo es entre yo y Dios. Yo vengo a la iglesia y es entre yo y el Señor. Le canto yo solo al Señor, consumo una prédica, consumo música, consumo un producto básicamente de manera individual. Eso no tiene lugar en la vida cristiana. No es entre yo y Dios. La iglesia no es un producto individual, es una vida en comunidad entre nosotros y nuestro Redentor, nuestro Salvador. Una segunda aplicación, entender la realidad y el resultado de nuestra unidad en Cristo debe informar nuestra perspectiva acerca del cambiarse de iglesia. Entonces, si por trabajo o por ministerio, por cualquier razón, yo tengo que irme a otro país o tengo que irme a otra ciudad, sigo siendo uno con mis hermanos y hermanas. Y esto es alentador porque pronto nos van a dejar Pablo y Debbie. Pronto se van a ir a África, pero ellos siguen siendo uno con nosotros, así como nosotros somos uno con nuestros hermanos de África. Somos uno. Una tercera aplicación, el entender la realidad y el resultado de nuestra unidad en Cristo debe también informar la manera en la que resolvemos los conflictos, la manera en la que navegamos y abordamos las diferencias de opinión que tenemos acerca de los distintos temas. Aquel cristiano que me ha ofendido o que simplemente me cae mal o que tenga opiniones diferentes a las mías, es uno conmigo. Entonces, cuando yo lo trato mal y cuando lo menosprecio, es como si me estuviera tratando mal a mí mismo. Y es como si estuviera menospreciando a Jesús, porque Jesús está unido con nosotros. Entonces, ¿de qué maneras prácticas podemos mostrar amor y servir sacrificialmente a aquellos con los que tenemos diferencias de opinión?
Otra aplicación, el entender la realidad y el resultado de nuestra unidad en Cristo debe informar la manera en la que vemos todo lo que hacemos en la iglesia. Por dar un ejemplo, la Santa Cena. Cuando compartimos el pan y el vino, una realidad espiritual invisible de repente se hace visible. Porque al compartir un mismo pan y beber de una copa, estamos expresando la unidad espiritual que ya existe entre nosotros. Nuevamente, les decía, esa cultura cristiana individualista de todo es entre yo y Dios. Eso no tiene lugar en la Iglesia de Cristo. Por ejemplo, la Santa Cena no es entre yo y Dios. La Santa Cena es entre nosotros, los unos con los otros y Dios, al igual que todo lo que hacemos como iglesia. Y finalmente, el entender la realidad y el resultado de nuestra unidad debe informar la perspectiva que tengo acerca de mí mismo. Al darme cuenta de que si somos una unidad en la diversidad, eso quiere decir que el mundo no gira alrededor mío. El mundo no gira en torno a mí. Esto debe llevarme entonces a amar y a servir a otros de manera sacrificial, en vez de buscar servirme a mí mismo, así como Jesús entregó su vida por mí y me hizo parte de la unidad de su cuerpo, la iglesia. Y creo que hay muchas otras aplicaciones y muchas ideas que podríamos ir diciendo, pero simplemente terminemos ahí. Y permítanme simplemente decir esto para terminar. Somos uno en Jesús. Y es algo que nosotros no hemos obtenido por nuestro mérito, sino que es un regalo de gracia. No olvidemos esto. Y más bien respondamos a esta gracia con fe, mientras esperamos el futuro, cuando esta unidad se vea en glorioso esplendor. Aquel día cuando como una novia ataviada, una sola novia, la iglesia, como una sola ciudad santa, la comunidad de creyentes en su diversidad y unidad se encuentre en la presencia del Señor por la eternidad. Vamos a terminar aquí orando. Papá amado, te damos gracias por la gracia reflejada en la unidad que tú has obtenido por nosotros a través de Jesús. Y te pedimos perdón por las veces que nosotros menospreciamos esta unidad, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes a vivir con fe en esta palabra, que tú nos ayudes a responder a esta gracia en fe. Permítenos vivir en esta unidad y reflejar esta unidad al mundo, para que el mundo crea y para que el mundo sepa que tú has enviado a Jesús y lo has amado desde antes de la fundación del mundo. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.